Hola, mi nombre es Adrián Heyer, soy el director de Juan, documental que va sobre la vida y obra de Juan Félix Sánchez. Hoy les voy a hablar un poco del proceso de cómo se construyó el guión de Juan, más que de los guiones en general, porque, bueno, creo que la construcción de un guión documental puede ser de múltiples formas. Sí hay puntos de encuentro entre todas esas formas, pero sinceramente creo que es muy personal esa construcción. Entonces, a partir del cuento, de lo que va a ser, a partir del cuento, de lo que fue mi proceso, me encantaría que aprendan o escuchen o tomen lo que les parezca interesante. Les voy a empezar a hablar de qué es el proyecto JFS. ¿Por qué? Juan es la tercera pieza del proyecto JFS. Las voy a poner en contexto para que así puedan entender un poco más sobre la película y el proceso, porque todo está unido. El proyecto JFS es un proyecto que tiene como objetivo el refrescamiento para ciertas personas sobre el personaje de Juan y para otras, que son más que todo las nuevas generaciones, y bueno, algunas no tan nuevas, de mostrarles quién es el personaje de Juan Félix Sánchez y su importancia dentro de Venezuela y de la historia del arte contemporáneo venezolano. El proyecto JFS se hizo en 3 partes. La tercera, como ya se los dije, es Juan, pero la primera fue una exposición de arte audiovisual que se llamó Musas, que se realizó en los Galpones de los Chorros. Fue una exposición de arte audiovisual. La segunda fue Tisure, que fue un cortometraje que le fue muy bien, la verdad, tuvo una super vida por festivales, ganó muchos premios, creo que, bueno, también fue como un debut en la ficción para mí, fue muy importante. Y la tercera fue el largometraje documental Juan. El proceso del guión documental, y en este caso de Juan, fue un proceso fuera de lo común, ya que no empecé con la idea de hacer una película documental. Empecé con una idea y unas ganas de descubrir algo. Y lo que decidí fue irme a hacer una investigación audiovisual. ¿Qué quería yo descubrir? La película va como ya les dije, la vida y obra de Juan Félix Sánchez, pero también va de la experiencia que tuve yo durante ese proceso, que fueron varios años de proceso. O sea, es una investigación que empezó en el 2014 y la película se estrenó en el 2019. O sea, fueron por lo menos esos 5 años de construcción, no solo de la película, sino también del guión. El guión estuvo construyéndose durante todo el proceso, ya sea en papel, ya sea en mi cabeza, ya sea en edición, o sea, se construye durante todo el proceso. O sea, la película, hasta que no se termina, el guión todavía está en construcción, por lo menos el guión documental. Aunque en la ficción también sucede muchas veces lo mismo. Yo empecé con la búsqueda del por qué este personaje se estaba olvidando para las nuevas generaciones, y también en la búsqueda de lo que quedaba, porque este documental va de un personaje que ya murió hace 20 años, o bueno, más, hace 25 años, y tenía la necesidad de descubrir por qué. Había una vez un hombre que sabía cómo burlar al tiempo, que era capaz de dar vida a las cosas inertes que parecían muertas. Transformaba la belleza efímera de lo salvaje y lo volvía arte, perenne.
Este hombre vivía alejado del mundo en uno de los valles más remotos de la tierra, en una de las soledades más puras, en una de las verdades más silenciosas. En este caso yo tenía una conexión muy personal, ya que mi papá, mi mamá y un grupo de amigos de ellos hicieron un libro, hicieron el primer libro sobre Juan Félix Sánchez, que lo hizo famoso, terminó en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que en ese momento era el museo más importante de Latinoamérica. Y bueno, es un personaje que poco a poco, o sea, es que agarró la importancia de lo que puede ser Reverón, pero después empezó a desvanecerse, y ese evento de que se haya desvanecido o esa situación me llamó mucho la atención. Empecé a investigar entre mis posibilidades, o sea, en las personas que tenía más cercanas, que en este caso no había viajado todavía, sino quería saber a dónde ir, y a partir de esa investigación, que fue prácticamente ir con las personas que habían estado involucradas en el libro y grabarlas y preguntarles sobre quién estuvo ahí, quién los llevaba, quién era el amigo, quién era, bueno, en fin, o sea, toda la red de conexiones que podían ellos recordar de algo que pasó hace 40 años. Ellos me dieron ciertos nombres y después partí con un grupo de amigos a empezar a investigar. Investigué. La gente que conocía me conectaban con otras personas y empecé a hacer como una red y a dibujar incluso como un árbol genealógico para que se lo grafiquen, que era como un árbol de amigos, conocidos, enemigos, hijos, nietos, etc. Pero todos conectaban un mismo tronco que era Juan Félix Sánchez. Esa investigación es clave. O sea, creo que en la creación de un guión documental, o sea, sin investigación, y eso sí creo que es para cualquier guión documental, sin investigación no puede existir un guión documental. Porque tienes una carga de información con un punto de vista, obviamente, pero es una carga de información que uno trata de que sea, no voy a decir veraz, pero que sí, uno trata de que sea lo más real posible. Y bueno, obviamente, uno está grabando eventos reales, así que normalmente se conecta con la realidad, pero uno siempre la puede transformar, porque bueno, los discursos se pueden transformar de muchas maneras. Eso yo creo que el que vea esto posiblemente ya lo sabe. Juan para muchos es Juan, a secas. Para mí sigue siendo un misterioso recuerdo que se rehúsa a ser comido por el tiempo. La unión de muchas anécdotas formaron un ser complejo y cautivador, pero también ecléctico y sin forma. Algunas ideas se contradicen. Hay otras que uno decide creer o no. Su gente nos dijo solo lo que quería contar. Ellos entienden la responsabilidad de construir la historia del hombre, que es la razón para que su pueblo esté en el mapa. La magia que proyecta la gente al hablar sobre este señor tiene una continua relación con el Tixure. Un lugar lejano que cambió su historia y también la nuestra. Inevitablemente estamos relacionados con el lugar de donde venimos. Muchas veces pienso en cómo sería mi vida si me hubiera criado en otro lugar, si mi esencia sería la misma. Los lugares tienen un poder que influye en todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Yo no me crié en esta tierra, pero la conexión que siento con ella es real. ¿Será que no lo he olvidado? Al tener ese bloque de información, me empecé a crear una hipótesis sobre varios temas. Esos varios temas fueron los que dispararon, de alguna manera, las ideas principales del guión. Obviamente, durante esa investigación me fui también como enamorando del personaje y también
mi motivación fue cambiando. Al cambiar la motivación y al volverse más personal el proyecto, a pesar de que ya era súper personal, pero se transformó ya en un personaje que empezó a ser importante para mí, porque inicialmente no le veía tanta la importancia, sino más que todo la importancia que tenía que la conexión con mis padres. Empezó a cambiar también lo que iba a ser el objetivo de todo lo que estaba haciendo, que en ese momento tampoco era el proyecto JFS, simplemente era una investigación, y se empezó a transformar en lo que era el proyecto. Al transformarse en el proyecto, tuve que definir a dónde va el proyecto. ¿A dónde iba el proyecto? A lo que les dije inicialmente, que era a recuperar la memoria sobre este personaje. Descubro ese macro objetivo. Ojo, todo esto no lo hice solo. O sea, sé que para muchos el proceso documental es muy solitario. Yo no voy a decir que éramos un montón de gente, pero sí me acompañó un montón de gente que se involucró durante el proceso. Porque como el proceso empezó de una forma muy naif, orgánicamente se fue transformando en un trabajo en equipo. Y por eso terminó siendo una pieza del proyecto JFS y no una pieza de Adrián Heyer. O sea, sí, terminó siendo mi película dirigida por mí, pero es un proyecto que engloba a una cantidad de personas importantes, o sea, que todas influyeron dentro de la creación de este documental, y no solo del documental, sino del proyecto en sí. Una de las personas principales en la creación de este guión, o lo que terminó siendo la película, fue Leandro Arbelo, por ejemplo. Leandro Arbelo fue una pieza fundamental que me acompañó en todo el proceso de creación. Después se sumaron otras personas, como Alcione Guerrero, que también me acompañó más adelante, pero Leandro fue una de las piezas angulares del proceso. Recapitulo, me voy, creo una hipótesis de el personaje, del por qué se estaba olvidando, de a dónde podía ir la idea de la desmemoria colectiva, y empecé a irme por ese camino, que en el caso de la película, es un spoiler, pero bueno, espero que hayan visto la película antes de escucharme hablar. Voy a tratar de descubrir dentro de la película por qué se olvida el personaje, y me conecto con dos cosas importantes, que es la parte de la herencia, de la sangre, del legado, y esa parte del legado que en la película está muy claro de que fue importante que nadie siguió el legado, y al no seguir el legado el personaje se olvidaba. También estaba la parte de los coleccionistas de arte, que los coleccionistas de arte, al no poder poseer las piezas que él tenía, porque las piezas que él tenía no eran para su venta, tampoco le dan la importancia suficiente después de que él muere, porque de alguna manera el arte es un negocio. Entonces, si no había negocio, ¿por qué recordar a alguien que no es negocio para esas personas? Esas dos hipótesis tenía que de alguna manera comprobarlas dentro de este viaje de descubrimiento. Termino mi investigación basándome en estas dos hipótesis y me doy cuenta que no era suficiente para tener una película lo suficientemente interesante y que cumpla su objetivo. No estoy diciendo que la vida y obra de Juan Félix no sea interesante, pero la manera en que contamos una película, la estructuramos y nos conectamos con el target a donde queremos ir, es muy importante. Entonces, teníamos que pensar cómo hacer esta película que tiene mucha información y que terminaba siendo un bloque de información que podía terminar siendo fastidioso y más que todo para las generaciones jóvenes que a veces no se pueden sentar a escuchar un bloque de información porque van a cambiar el canal o se van a fastidiar con la película o se van a quedar dormidos. Tenía que darle la vuelta, y cuando empecé a hurgar un poco más en qué estaba sucediendo dentro de mi persona como autor, como viajero, porque como dije antes, la película terminó siendo un viaje, empecé a conectar lo que fue mi viaje con el viaje de Juan Félix, que
el viaje de Juan Félix, a nivel estructural, estaba muy conectado a lo que es el viaje del héroe. El viaje del héroe tenía que conectarlo con el viaje de una persona común. Esa persona común, que era yo, no tenía que ser, o sea, en este caso, por supuesto, es un cineasta, porque, bueno, estaba haciendo la película, pero yo no quería ponerlas desde ese punto, sino la quería poner desde el punto del ser humano, de alguien que tiene papá, mamá. En la película, bueno, también pasó el proceso de que iba a ser papá, y bueno, ya cuando terminó la película mi hija ya había nacido. Lo cual también influyó en todo mi viaje de cómo percibir lo que estaba descubriendo, y todo eso traducirlo a una estructura que ya existía, pero que lograra ser más interesante para el target al cual quería ir, que eran nuevas generaciones y bueno, público en general. O sea. Así como los lugares influyen en nosotros influimos en ellos. Muchos espacios toman la vida de quienes lo habitan y mueren cuando sus habitantes se van. El Tisur está solo. Las huellas de Juan comienzan a convertirse en rastros próximos al olvido. Este lugar, al igual que mi hogar, es ahora un recinto de recuerdos cada vez más olvidados. Parece que la desmemoria nos persigue a lo largo de un constante cambio. Poco antes de iniciar este viaje, supe que voy a ser papá. Apenas ahora entiendo que quizás esta necesidad repentina de redescubrir mi infancia tenga que ver con todo esto. ¿Cómo estaré preparado para ser padre si apenas reconozco el impacto de los míos en mi vida? ¿Cómo mis decisiones de ahora en adelante marcarán la vida de mi hija? Nunca tuve la intención de seguir los pasos de mis padres, pero esta vez literalmente lo estoy haciendo. Y no me molesta. No era una película que la estaba haciendo pensando en festivales de cine, sino era una película la cual tenía detrás de todo una obligación. Porque el proyecto va de eso y tenía yo una obligación con mi propio personaje, lo cual me ayudó mucho a empujar todo hacia ese lado, porque me despegué un poco de la búsqueda de ser el gran cineasta y ganar los premios en los festivales, sino me conecté más con el objetivo de la película, que la verdad creo que los cumple. O sea, creo que es una película que sí termina siendo ligera para ver, termina siendo entretenida dentro de, o sea, a pesar de que hay un montón de talking heads, de gente entrevistada, termina siendo una película que pasa fácil, uno conecta y te queda la historia. Y eso era lo que yo quería. Entonces, al lograr y, bueno, de alguna manera como engrapar mi historia personal con la vida y obra de Juan Félix, empecé a crear una estructura mucho más fresca. Esa estructura fresca fue cuando me di cuenta de que era el camino. O sea, no estaba seguro que ese iba a ser el camino. O sea, los guiones, como lo dice la palabra, son guías. Yo inicialmente escribo el guión después de una investigación, así que tenía como demasiadas vías, era un guión demasiado abierto, y cuando consigo esa guía de estructura, que es la línea de mi viaje, y darme cuenta que está funcionando, porque, ojo, dentro del documental yo creo que la herramienta y el momento más importante de la misma escritura del guión es la edición. O sea, la edición termina siendo la escritura final del guión. Y en la ficción sucede, pero en el documental
es para mí casi que una regla, o sea, es de las partes o la parte más importante de todo el proceso. También es el más largo y en donde puedes destruir una película o la puedes o salvar o crear. En este caso la estábamos creando. La edición nos empezó a mostrar poco a poco qué funcionaba, qué no funcionaba, obviamente con una estructura que cada quien tendrá su método. Yo la dibujé, hice gráficas, bueno, hicimos gráficas porque éramos un equipo. Escribimos también una parte como más ficcionada, o sea, dentro de la película también tiene esa cosa fresca que a veces se siente un poco ficción, y no por lo que estás viendo, sino por lo que estás escuchando. Esa parte que es un poco más, bueno, que se siente como ficción, es la historia de cómo fue su juventud. Y esa juventud, por ejemplo, fue la recopilación de toda la información que nos dio la gente, que la editamos, y a partir de esa edición creamos una historia, y con esa historia Leandro fue el que tuvo fue el que agarró la pluma en ese momento y creó esa bella historia de su juventud, parafraseando a los personajes que nos dieron esa información y agregando ciertas cosas que le dan unos matices, bueno, muy, muy llamativos. Decidió luchar para ganarse la salvación de su alma. Pasó lunas en el Tisure, inviernos fríos, años. Una tarde, Juan está en el plano de la montaña desde donde se divisan los llanos y tuvo una visión. Debía hacerle una casa al Señor, una capilla donde pudiera lograrse la comunicación con Dios, un lugar para que otros pudieran ver, abrir sus ojos. Dios le hablaba dentro de cada roca, guiándolo para poder armarlas como un rompecabezas. La forma del templo se la dictaba el viento, la tierra, el agua, la luz. Dentro de ese espacio, en profunda contemplación, podía verse todo. Eso nos ayudó mucho, o sea, fue un elemento muy importante. La otra parte que le terminó de dar como una estructura y un camino al espectador de poder empezar y cerrar la película era mi voz. O sea, yo soy el narrador de la película, y no por cuestiones de ego, sino que era la única voz que podía contar eso porque era mi historia personal. Incluso en un momento pensé que lo haga un narrador y era rarísimo. Pero cuando empecé a hacerlo yo mismo también me di cuenta de que ese era el camino. Y que era el camino por varias razones. Por un tema del personaje y por la historia. Y porque iba a estar en constante cambio. Como les dije al inicio, el guión documental se está escribiendo desde que empiezas la investigación hasta que cierras la edición. Yo lo último que cerré, o sea, la edición ya estaba cerrada, pero lo que sí no había cerrado era la voz en off. La voz en off, que era mi línea narrativa, era, bueno, fue algo que se estuvo escribiendo hasta el final y algo que le dio como el sentido a toda la película. Incluso creo que es el punto más importante de conexión del espectador con la película, porque
como lo dije hace unos minutos, hay una conexión directa con ese ser humano, que en este caso es el autor, pero es con ese ser humano porque uno empieza a conectarse porque uno tiene papá o no tiene mamá, bueno, algunos pues. Y como hablo mucho de eso, porque sí hay un tema de búsqueda de identidad, de descubrimiento dentro del mismo proceso, de dónde uno viene, hay un montón de preguntas que más que responderlas las hago dentro de la película. Y las hago con la misión de que el espectador conecte con eso y empiece a hacerse esas preguntas a él mismo y termine llevando la historia, que es muy bella, de Juan Félix, también se conecte personalmente con el espectador. Cuando logras eso, o cuando logré eso con la película, me di cuenta que ya tenía un guión. Obviamente ya era una película, pero ya tenía un guión, porque estaba escribiéndolo en la edición. Ya tenía un guión que funcionaba. Ya era una película que tenía una estructura, que la gente la veía, que se conectaba, que lloraba. O sea, eso me sorprendió mucho. Pues yo nunca lloré con mi película y la primera vez que la proyecté salió el 70% del cine llorando. Algo que me llamó mucho la atención, pero funcionó. Entonces, en líneas generales, y para concluir, el proceso de la escritura del guión, yo no les recomiendo de que se cierren y de que se pongan unas gringolas, de que este es el camino, nada más. O sea, tienen que estar abiertos porque durante el proceso esa apertura es lo que les va posiblemente a mostrar el camino correcto. Y no digo que el inicial no sea correcto, pero seguramente les mostrará distintos caminos que también son importantes explorar, porque dentro de esa exploración quizás está el secreto para que ustedes logren armar su guión, que es su película, de una mejor manera y puedan hacer un producto y un documental excelente. Hay algo que fue muy importante para poder descubrir más adelante la historia, que fue el tema de irme sin expectativas. O sea, había un tema de la espontaneidad dentro del proceso, que fue el secreto de que hayamos logrado tantas cosas a partir de una investigación. O sea, esto es una investigación que fue una investigación desde el inicio, nada más, no fue ni película, ni exposición, ni cortometraje. Y las tres cosas nacieron de una forma espontánea, de una forma, sí, natural. Y hay algo que creo que es muy importante para cerrar, que es el tema del riesgo. Muchas veces uno no toma ciertos riesgos por miedo a que vaya a funcionar o no. En este caso, el arriesgarme a hacer cosas que no sabía si iban a funcionar o no, porque la verdad no tenía ningún guión que seguir dentro de la investigación inicial, porque después, ya al final, ya el segundo año ya había escrito algo y una guía sí tenía, pero en el inicio no. Y esa libertad fue la que me permitió a mí, como creador, la exploración de cosas que terminaron transformándose en obras bellísimas. Bueno, a mí me gusta mi película y me gusta lo que hice. Pero, bueno, nada, los invito a ver mi película, si no la han visto. Y bueno, más que una clase, esto es una experiencia. Y espero que tomen lo que les funcione y lo que no funcione lo pueden anotar en su cuaderno invisible. Muchas gracias.